Bien. Ok, muchachos, vamos a ver el último tema de hidroestática. Se nos quedan unos temas pequeñitos que yo considero que si en algún momento los necesitan, pues simplemente es revisar un poco la literatura. Son bastante fáciles, como por ejemplo presión de vapor. Presión de vapor está basada en la temperatura del agua y son pruebas de laboratorio, ¿no? Basa la temperatura, cuál es la presión en la cual el agua se convierte a líquido. Son temas muy puntuales que con un poquito de investigación los van a poder sacar adelante. En mecánica de fluidos, por ser una materia bastante pequeña para todo lo que tiene que darse, selecciono temas que considero son más importantes y que necesitan conocer para que más adelante no tengan problemas en las materias que vienen. Entonces, el tema con el que vamos a cerrar hidroestática es empuje y flotación. Por ahí un grupo me estuvo ayudando con una introducción, con una exposición a lo que es el empuje y la flotación de cuerpos. Entonces, básicamente, recordando un poquito, cuando hablamos de empuje y flotación de cuerpos, tenemos que hacer referencia al principio de Arquímedes. Por allá, Arquímedes, en su momento, le encargaron medir el peso de una corona, ya por ahí sus compañeros estuvieron comentando la experiencia, ¿no? Entonces, al momento de que él se hundió en una tina, se dio cuenta de que el nivel del agua subía y que de hecho el peso que él ocasionaba, o su cuerpo ocasionaba, pues era igual al volumen que se desplazaba. Y salió gritando a la calle, desnudo, eureka, eureka, conseguido, ¿no? Entonces, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Entonces, si sobre este recipiente hundo una masa, ¿sí?, de cualquier objeto, tengo como componente hacia abajo el peso y hacia arriba voy a recibir una fuerza llamada empuje. Entonces, en este cuerpo está completamente sumergido en un fluido estático. Experimenta las presiones están sometidas a ese cuerpo, tiene tanto componentes verticales como horizontales. Esas fuerzas están orientadas siempre a la superficie del objeto sumergido. Al momento de que tienen compresión, pues esa se... Perdón un ratito, que escucho acá un sonido. Esas fuerzas de compresión, al momento de que las recibe el objeto, tanto en la parte izquierda como derecha, son compensables entre sí. Acuérdense que en una masa líquida, al momento de que el objeto va descendiendo, pues las fuerzas van aumentando. Vamos a repetir eso por acá. ¿Sí? Al momento de que el objeto se va hundiendo, pues hay mayor presión y por lo tanto van aumentando. Escucho sonido por acá ya. Entonces, esas fuerzas verticales se pueden dividir en dos grupos. Las que actúan hacia abajo de la cara superior y la que recibe de abajo hacia arriba, que es en este caso el empuje hidrostático. El efecto neto de esas fuerzas, pues, es el conocido empuje. Y es igual a la fuerza vertical hacia abajo menos la fuerza vertical hacia arriba. Y es igual al peso específico del líquido por el volumen. Entonces, si yo resto el empuje versus el peso del agua, ¿sí? Pero vamos a poner eso por acá. Este sonido acá me concentra. A ver, entonces, este empuje hacia arriba y hacia abajo, ya sabemos, hacia arriba, el empuje es aquella fuerza que recibe el agua, la masa de cualquier cuerpo, de abajo hacia arriba, por efecto del peso. Entonces, la componente del peso va hacia abajo, el empuje va hacia la parte de arriba. Si la diferencia entre esos dos valores es la que determina si el cuerpo se hunde
o si el cuerpo flota, ¿sí? Entonces, vamos a ver, y vamos a aplicar directamente ejercicios, aplicando el principio de Arquímedes y lo que es el empuje y flotación del cuerpo. Vamos a ponerlo por acá, ¿no? Por acá estaba la forma. Entonces, empuje es igual a fuerza vertical 2 menos fuerza vertical 1. Es decir, el peso menos el empuje, ¿no? Entonces, el empuje decimos entonces que es igual al peso específico del líquido por el volumen del objeto. Bien, entonces vamos por favor a copiar el primer ejercicio. Antes que nada, ¿en portugués alguna consulta? Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántos kilogramos de concreto de peso WC y cuyo peso específico es 2.400 kilogramos sobre metro cúbico deben unirse a una pieza de madera que tiene un volumen de 0.1 metros cúbicos y una densidad relativa de 0.65 para que el conjunto se hunda en el agua? Ok, tenemos entonces una pieza de madera. Y una pieza de concreto, decía, ¿no? Bien. Entonces, tenemos más o menos el esquema mental, sería algo así. Dice que tenemos una pieza de madera, ¿sí? A la que le vamos a adicionar una pieza de concreto. Todo con el fin de que la pieza de madera se hunda en el agua. Entonces, esto dibujado como un cuadradito, la pieza de madera, y una superficie un poquito irregular, la de concreto. Entonces, vamos a trabajar con esos valores. La pieza de madera posee que tiene un volumen de 0.1 metros cúbicos, entonces no va a ser ningún problema. Yo sé, por definición, de que yo tengo una fuerza hacia abajo llamada, ¿qué? ¿Pero de qué venía esa fuerza? Del peso del cuerpo. Entonces el empuje va hacia arriba, así es. Entonces, W, ya vamos a cambiarlo, tranquila. Vamos a ponerle un verdecito más subido, a ver. Entonces, tenemos la componente del peso, en este caso de la madera, pero también hacia abajo tenemos la componente del peso del concreto. ¿Sí? Hacia arriba, en cambio, tenemos también otra fuerza. Así es, María Eugenia, el empuje. Ese empuje también va a estar conformado por el empuje ocasionado por el concreto y por el empuje ocasionado por la pedazo de madera, ¿no? Entonces, yo sé, si hago el equilibrio de fuerzas, sería algo así. WC más WM es igual al empuje C más el empuje de la madera. ¿Sí o no? Para que llegara al equilibrio, esos serían las componentes, ¿no? Hacia abajo, fuerzas hacia arriba. Perfecto. Entonces, me pide, el ejercicio es el peso del concreto. Entonces, con esta ecuación yo me puedo ayudar para encontrar cada uno de esos componentes. Vamos a ver. Entonces, como lo que quiero es el peso del concreto, vamos a dejarlo como incógnita.
más el peso de la madera. ¿Puedo sacar el peso de la madera? Tengo el peso específico y tengo el volumen de la madera, ¿no? ¿A qué era igual el peso? Masa por gravedad, ¿sí o no? Y esto me da en, ¿qué unidades? Kilogramos. Pero si yo multiplico también el peso específico por el volumen, ¿en qué unidades me da eso? El peso específico está en kilogramos sobre metro cúbico y el volumen está en metros cúbicos. Entonces esto da en kilogramos. Entonces cuando multiplico peso específico por volumen, también estoy encontrando el peso, ¿sí? Entonces yo puedo de esta manera encontrar exactamente, la masa en kilogramos, ¿no? Recuerden por favor que hay una línea delgada, ¿no? Si yo hablo en newtons, hablo de pesos, si hablo de kilogramos, hablo de masa. Sin embargo, los newtons yo los puedo convertir también a kilogramos, ¿no? Entonces hay ese juego del que ya habíamos explicado previamente, que terminan haciendo relaciones que se parecen bastante. Sabemos que es peso, pero en unidades de kilogramos. Entonces, peso de la madera va a ser el peso específico por el volumen. El peso específico de la madera es 350 kilogramos metro cúbico por 0,1 metro cúbico. ¿Cuánto da eso? 65 kilogramos. Entonces, por acá, en vez de poner peso de madera, pongo 65 kilogramos. Va a ser igual a el empuje provocado por el concreto. Recordemos que ¿a qué era igual el empuje? Ya, pero también era igual a qué? Al peso específico por volumen del objeto, ¿no? Pero en este caso, contrario a lo que era el peso, era el peso específico del líquido, ¿no? Por el volumen del objeto. Entonces, como dice que se hunde en el agua, ¿sí? 1000 kilogramos sobre el metro cúbico por, como estoy buscando el empuje provocado por el concreto, yo ese volumen lo desconozco, no sé. Sí, no me habla del volumen del concreto, ¿sí o no? Entonces voy a dejarlo peso específico de líquido por el volumen del concreto, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí, porque no tengo volumen del concreto. A 1000 por volumen de concreto. Ya vamos a ver. Vamos con el empuje provocado por la madera. El empuje de la madera. Este acá es el concreto. Ajá. El empuje de la madera va a ser igual a peso específico de líquido por volumen. El peso específico de líquido es 1000 por el 0.1 que vendría a ser el volumen. ¿Cuánto da? 100 kilogramos. Entonces aquí más 100 kilogramos. Ahora bien, tengo un pequeño problema. Tengo dos incógnitas, ¿no? WC y volumen C. ¿Por qué? Pero ambos hacen referencia al concreto, ¿no? Y si lo dejamos en función del volumen de concreto para que solamente quede una incógnita, podemos hacerlo, ¿no? Entonces yo sé que el empuje del concreto, perdón, el peso del concreto,
a ponerle otro colorcito por acá. A ver. El peso del concreto va a ser igual a peso específico por volumen. Por lo tanto, el volumen de concreto, perdón, no, estamos bien ahí. Es decir, 1000, ya lo habíamos sacado acá, ¿cierto? Por volumen de concreto. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Estoy mal. A ver, recordemos que es peso, ¿no? Esto es el peso específico de la distancia. En este caso es 2400. ¿Sí? Recuerden, ¿no? El peso utiliza el peso específico del cuerpo. El empuje, el peso específico del fluido. Entonces, 2400 por el volumen de concreto. Entonces, dejamos la ecuación de la siguiente manera. 2400 por volumen de concreto más 65 kilogramos es igual a 1000 volumen de concreto más 100 kilogramos. Entonces tengo una sola incógnita que en este caso es BC. Entonces si paso 1400 al otro lado, me queda 2400 menos 1000, 1400 volumen de concreto. Va a ser igual. 100 kilogramos, si paso el 65 al otro lado, me queda 100 menos 65 sería 35 kilogramos. Por lo tanto, el volumen de concreto, ¿cuánto es? 0.025 metros cúbicos, ¿no? El 65 pasa al otro lado, ¿no? 100. Allá lo podemos sacar, multiplicamos 0.25 por 2400. Exactamente, entonces, y aquí ya no está complicado, simplemente, vamos a retomar el color verde, tenemos entonces, esto va a ser igual a 2400 por el volumen de concreto que es 0.025 metros cúbicos. ¿Cuánto es entonces el peso que tiene que tener el concreto? 60. Y esta es la respuesta. Entonces tenemos una situación parecida a la de antes. Ok, entonces al igual que en antes tenemos el equilibrio de fuerzas bastante parecido, ¿no? Hacia abajo tenemos el peso provocado por el... ¿Qué es? Por la pieza, ¿no? No dice qué es. Por la pieza, ¿sí? El peso de la pieza y también el peso de el plomo, ¿no? Bueno, vamos a ponerle pieza y plomo. No queda de otra. Ok. Hacia arriba, en cambio, tengo las fuerzas. Vamos a colocarlo con color verde. ¿Sí? Tengo el empuje provocado por la pieza y el empuje provocado por el plomo. Por lo tanto, haciendo la sumatoria de fuerzas me queda W de la pieza W de la pieza más W de plomo va a ser igual al empuje de la pieza más el empuje provocado por el plomo. Bien.
Entonces, vamos a cambiar el color. W de la pieza es el peso de la pieza. ¿Cuánto es el peso de la pieza? ¿Podemos sacarlo? Así es. Entonces tenemos el peso específico de la pieza, lo tenemos. Que no se ve aquí, creo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces dice, de plomo de peso específico debe unirse a los extremos de una pieza que flote entre... Entonces dice que la densidad relativa de la pieza es 0,6, ¿no? Por lo tanto, el peso de la pieza va a ser, como dice que es una sección cuadrada, ¿sí? Quiere decir que es un rectángulo, ¿no? Un cuadrado que tiene volumen. Entonces, tiene 8 centímetros de lado, 8 centímetros en metros, ¿cuánto es? 0.08 al cuadrado, ¿sí? Que multiplica la altura. ¿Cuánto es la altura? 1.50 metros. Y que a la vez, eso lo hace en el volumen, ¿verdad? Pero a la vez tengo que multiplicar. Recordemos que peso es igual a peso específico de la sustancia por el volumen. Entonces, tengo el volumen que es el área por la altura. Me falta el peso específico. ¿Cuánto es el peso específico? Dice que tiene densidad relativa de 0.6. Entonces, si tiene de 0.6, quiere decir que su peso específico es 600. Ya estoy haciendo uno solo. ¿Sí? Más el peso del plomo. ¿Puedo sacar el peso del plomo? No puedo determinarlo, pero sí lo puedo dejar en función, ¿no? Entonces dice que el plomo tiene un peso específico de 11.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si multiplico el volumen del plomo por 12.000, voy a obtener el peso del plomo, ¿sí o no? Va a ser igual el empuje provocado por la pieza. Entonces, hablamos de que es agua salada, ¿no? El agua salada de 1040. Entonces, el peso específico del agua, 1040, recuerden que en empuje ya no usamos peso específico de la sustancia, sino del líquido, ¿no? Entonces, 1040 que multiplica el volumen. ¿Cuánto utilizo de volumen? 0.08 al cuadrado, pero ya no es por 1.5, sino solamente el volumen sumergido. Acuérdense que no está sumergido todo. Cuando hablamos de empuje, hablamos de todo el volumen que se sumerge en el agua. En el ejercicio anterior, el cuerpo se había sumergido completamente, así que lo considerábamos todo. Pero en este caso, solamente una parte está sumergido. Por lo tanto, sí, sería 0.08 por 1.20, ¿no? Como tiene 1.50 hasta abajo y le resto 30 centímetros, me queda 1.20. Y más, si lo transformas a metros, 0.30. 1.50 menos 0.30, 1.20. Y más el empuje provocado por el plomo. El plomo, como estamos utilizando, es el peso específico del fluido. Seguimos con el 1040 por el volumen del plomo. Entonces llegamos a una situación parecida a la de antes, ¿no? Tenemos que sacar volumen del plomo. Por favor, ¿quién me da el valor? Entonces, básicamente este ejercicio es parecido al de antes, pero por favor, cuando no tenemos todo el volumen sumergido, no lo podemos considerar como empuje. Consideramos solamente la parte que está sumergida, ¿sí? En el caso del plomo está completamente sumergido, así que lo consideramos todo. Pero el caso de ¿qué era? La pieza, que no sabemos de qué es, está sumergida solamente en una parte.
de 1960. El volumen de la pieza. Perdón, Mario Eugenia, dime. Bueno, acá me dicen que es 0.36 metros cúbicos. Revisen, por favor, porque bueno, debería salir pequeño, no, no debe salir tan grande. Es 0.08 al cuadrado por acá. Aquí es plomo, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, ya. Ya, resuélvanlo. Yo ahí ya, eso es matemática. Yo ahí, por eso les he planteado cuánto da el volumen del plomo. Solamente hay que despejar VP, ¿no? María Eugenia, ¿asegurado de eso? Creo que no da eso. Acá tengo 0.000203. 2.03 por ahí menos 4. 2.03 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Por favor, confirmen el valor. Sí. 2.03 por 10 a la menos 4. Decimos más dinero por menos medio, ¿no? Ajá. Una comida con a lo mejor un cero El volumen del plomo. en el 200. Aquí está. Despejando de aquí, pues, Daniel, mira, aquí tienes volumen de plomo. Ah. Plomo también. Hay por el EP, por la dificultancia, por el volumen del. No, no, no. Es plomo también. Parece que es el empuje provocado por el plomo, ¿no? Lo daba ahí. 2.03 por 10 a la menos 3. No, María Eugenia. Bien, entonces 2.03 por 10 a la menos 4. Entonces, el peso de plomo va a ser igual a volumen de plomo por su peso específico, ¿no? Es decir, el volumen de plomo, que es 2.03 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, por el peso específico de plomo, que es 12.000. 2 kilogramos. Y esa es la respuesta.
Sí, María Eugenia, eso da. ¿Perdón? ¿Cuánto le da María Eugenia? Vamos a ver. A ver, 0.08 al cuadrado por 1,5 y por 600, ¿cuánto es? 5.76. Más 1.200 por volumen del... Más 12.000. 12.000 volumen del plomo. Va a ser igual. 1.040 por 0.08 al cuadrado y por 1.2, ¿cuánto es? 7.98. Más 1.040 volumen del plomo. La 10.960 BP del lado de acá igual a 2.23. 7.98. Entonces, Nada más que estábamos poniendo 600, estaba poniendo yo 600. Es lo que Ah. el volumen del plomo. ya le salió. Ok. Por favor, recuerden, cuando hablamos de empuje, nos olvidamos del peso específico de la sustancia, ¿no? Esto es peso específico del fluido. Cuando hablamos de peso, ahí sí consideramos el del cuerpo. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de arista y de densidad relativa 0.5 flota en un recipiente con agua. Se vierte en el recipiente aceite de densidad relativa igual a 0.8 hasta que la superficie superior de la capa de aceite se encuentre 4 centímetros por debajo de la cara superior del bloque. Determinar literal A el espesor de la capa de aceite, literal B la presión en la cara inferior. 10 centímetros mide la altura del bloque, ¿verdad? De esos 4 centímetros quedan afuera. Entonces, indudablemente de aquí a acá, ¿cuánto hay? 6. ¿Sí? Pero desconozco qué parte es la que está en aceite y qué parte es la que está en agua. De hecho, eso es lo que me pregunto. Entonces, la que está en aceite le llamé D, y la que está en agua le llamé 10, menos 4 y menos D. Bien, entonces repito, ¿no? El cubo tiene una arista de 10 centímetros de altura. Hay 4 centímetros que están por fuera, eso me dice el ejercicio. Pero no sé qué altura está sumergida en aceite y cuál en el agua. Entonces, le llamo a la del aceite, distancia D, y a la del agua le resto. Le voy a llamar 10 menos 4 y menos D, ¿sí? Para darle un nombre. Entonces, vamos a ver. Releamos el ejercicio. Ahí atrás, por favor. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros de arista y de densidad relativa igual a 0.5, es decir, esto tiene una densidad relativa, vamos a ponerlo por acá. Peso específico del... ¿Qué pasó? Peso específico del cubo va a ser igual a 500 kilogramos sobre metro cúbico. Flota en un recipiente con agua. Se vierte en el recipiente aceite de densidad relativa, vamos a poner entonces peso específico del aceite, igual a 800 kilogramos
sobre metro cúbico. Hasta que la superficie superior de la capa de aceite se encuentra 4 por centímetros por debajo de la cara superior del bloque. Entonces, está 4 centímetros la del aceite por abajo de la cara superior del bloque. Esta es la cara superior, entonces 4 centímetros más abajo. Determinar el peso de la capa del aceite y la presión en la cara inferior. Entonces, ya sabemos, es un solo bloque, ¿no? No como en antes que teníamos dos cuerpos, que el peso del bloque va a ser igual al empuje. Ok. Entonces, el peso del bloque no está complicado. Sabemos que W va a ser igual a... ¿Cuánto tiene de peso específico? 500. Peso específico del cubo por su volumen, ¿no? Vamos a poner la VC. Entonces, peso específico del cubo es 500, que multiplica a volumen del cubo. ¿Cuánto tiene el volumen del cubo? 0.1 elevado al cubo, ¿no? Porque es un cubo. Es decir, todas sus caras tienen la misma distancia. Entonces, ¿cuánto vale el peso del cubo? 0.5 kilogramos. Bien, entonces ya tenemos el peso, ese no estaba complicado. Vamos ahora con el tema del empuje. El empuje va a ser igual. ¿Tengo un solo empuje o tengo varios empujes que tengo, varias fuerzas de empuje que tengo que considerar? Aceite y agua. Así es. Entonces, voy a multiplicar el peso específico del aceite por el volumen que se sumerge en aceite. Vamos a llamarle a este de aquí volumen de aceite, volumen en agua. Entonces, si multiplico el peso específico del aceite por el volumen que se sumerge en aceite, y a este le sumo el peso específico de el agua por el volumen sumergido en agua, voy a obtener entonces el empuje. Por lo tanto, empuje va a ser igual 800 por volumen de sumergido en aceite, ¿no? No hay. Más 1000 por el volumen sumergido en agua. Bien. Ahora tengo un problema. Tengo básicamente tres incógnitas, ¿no? El empuje, el VA y el volumen de agua, que les puedo reducir a dos si hago W es igual a E, es decir, 0.5, ¿no? Kilogramos es igual a 800 por VA más 1000 por el volumen de agua. Bien. Pero sigo teniendo dos incógnitas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál sería? Algo se puede hacer seguramente. Ideas. La fórmula de volumen. Con la fórmula de volumen. Yo sé que el volumen va a ser igual al área por la altura, ¿no?
¿Sí? Entonces, si aplico esto, voy a seguir teniendo la incógnita de que no sé cuánto vale esto, ni cuánto vale esto. Sin embargo, yo sé que de aquí a acá hay 10 centímetros, que de aquí a acá hay 4, que de aquí a acá hay una distancia d que desconozco, y que de acá a acá hay 10 menos 4 y menos d. Entonces, si yo la dejo en función de d y 10 menos 4 menos d, voy a tener una sola incógnita, ¿no? Entonces, vamos a ver. Volumen de aceite va a ser igual al área por altura. El área indudablemente es la misma, es decir, me va a quedar área por altura de por HA, ¿no? Bien. El volumen de agua va a ser también en la misma área. Acuérdense que el área de la cara de abajo es la misma, esa se va a mantener, pero la que va a cambiar es la altura. ¿Y cuánto mide la altura del volumen de agua? La altura mide 10 menos 4 menos d. ¿Ok? Entonces de esa manera solamente voy a dejar una sola incógnita. Reemplazo por acá 0,5 kilogramos. Va a ser igual a 800. ¿Cuánto vale el volumen de aceite? A por H. Más 1000 que multiplica A por 10 menos 4 menos D. Ok, el área no es complicado, ¿no? Sería área igual a 0,1 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? 0,01, ¿no? Entonces, aquí en vez de A, vamos a poner 0,01. Y por acá, 0,01, 10 menos 4 menos D, ¿no? Ah, aquí no le dejamos H, fue D que le dejamos, perdón. Disculpas. Aquí no es H, sino D. Área por distancia, como quieras. Sí. 0,01 por D. Sí, parece que por acá dejamos 0,01 D. Esto es como que diga A por D, ¿no? Acuérdense que la altura era hasta D que estaba acá. Entonces, 800 por 0,01D más 1000 que multiplica A, lo que ven ustedes ahí. Entonces, solamente tengo una incógnita y por lo tanto puedo sacar el valor de D. ¿Cuánto es? Bueno, se borró, igual ustedes saben que queda grabado, ¿no? Al parecer algo pasó con el internet. ¿Cuánto da la D?
19. No dudo, porque todo lo tienes 10 centímetros de altura. Como 500 de haber. ¿29? 7,35. No, tiene que ser menos de 6. Tiene que dar incluso menos de 6. Y eso te estoy diciendo, ¿verdad? Ya, ahí te va a dar conmigo. Dividido 68 de... ¿Cuánto le entiendes? 5 centímetros. No, yo puedo ayudar. Sí, yo tengo de tener, pero no, me A da. ver. 25, ¿por qué ahora no se me? A mí sí me da 20. 0.5. A ver, quedó entonces no. ¿Cómo quedó? 0.5. Lo multiplica Igual. a Hay 800. 800 ¿Ya? que multiplica a 0,01 de. Y ahí más 1000 que multiplica a 0,01 y ahí entre paréntesis 10 menos 4 menos d. 10 menos 4 Menos d. menos d. Ya, entonces, tendríamos 0.5 kilogramos, ¿no? ¿Cuánto ya tienen? A ver, entonces 0.010 al cuadrado de más 1000 por 0.1. Ah, ya sé dónde está el error. Pues tal vez por eso no les da. Aquí acuérdense que estamos metiendo esto en metros, ¿no? Entonces, aquí ya no lo pondríamos en metros, sino en centímetros. Ya, ahí sí. No podemos combinar metros con centímetros. Entonces, es 0.10 menos 0.4 menos d. Por favor, mucho ojo aquí, ¿no? Habíamos puesto 10 menos 4, pero acuérdense que acá está en centímetros. Entonces no podemos combinar peras con manzanas. Si acá lo pusimos en metros y acá hay metros, entonces esto también tiene que estar en metros. 0.04, perdón. De una vez 0.06, ¿no? Uno punto 83. En la media, Ajá. Ahí sí les dio entonces. D es igual a 0.05 metros. 0.05. O lo mismo 5 centímetros, ¿no? Entonces ya podemos determinar. Sabemos que aquí entonces hay 5 centímetros. Y abajo entonces ¿cuánto habría? 1 centímetro, ¿no? Entonces 5 centímetros se hundieron en aceite y 1 centímetro en agua. Entonces vamos a resolver los literales.
Literal ha resuelto, ¿no? El espesor de la capa de aceite. ¿Cuánto es el espesor de la capa de aceite? 5 centímetros. Y la otra que me pregunta es la presión en la cara inferior. Es decir, ¿cuánto recibe de presión hidroestática la cara inferior del material, de la sustancia, del bloque en este caso? Entonces, vamos a ver el literal B. Quiero la presión en la cara de abajo. Entonces, ¿a qué sería igual esa presión? Presión, no empuje. Peso específico por altura, así es, Erika. Entonces, peso específico por altura. Era lo que veíamos hasta la semana antepasada, ¿no? Entonces, resulta que aquí yo tengo este peso específico por altura, son dos líquidos distintos. Entonces va a ser el peso específico del aceite por la altura del aceite más el peso específico del agua por la altura provocada por el agua. Entonces, peso específico del aceite, ¿cuánto es? 800. Por la altura del aceite, ¿cuánto es? 5 centímetros, ¿no? Es decir, 0.05 metros. Más peso específico del agua, que es 1000, y por la altura del agua, que es 1 centímetro. Por lo tanto, la presión hidroestática, ¿cuánto va a ser?